La adicción a la comida se produce por los mismos mecanismos cerebrales del placer y la recompensa, que actúan como otras drogas. Te cuento más en el vídeo de hoy. Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Reme Navarro y os invito a que os suscribáis y activéis la campanita ya que me sigáis en Instagram y en TikTok porque subo un montón de contenido súper interesante. Hoy toca hablar de comida, pero no de comida sana, sino de comida que es adictiva. Seguro que os viene a la mente las patatas fritas, la pizza y sí, son algunas de ellas. Los alimentos más adictivos son los procesados con altas cantidades de grasas o azúcares añadidos. Este tipo de alimentos está relacionado con problemas como puede ser la obesidad, la diabetes, el síndrome metabólico, los infartos cardíacos, cerebrales, el cáncer, etc. Veamos algunos de ellos. La pizza. Es cierto que podemos hacerla casera y añadir productos como el tomate, champiñones, pimientos, pero la que compramos no son nada saludables. La pizza obtuvo una puntuación del 401. Está riquísima, pero contiene muchos carbohidratos refinados. El pepperoni, el queso, las salsas, al comerla nos produce placer y tienes más ganas de consumirla. En segundo lugar tenemos el chocolate con un 3,73. Son sobre todo adictivos el blanco y el chocolate con leche. El chocolate negro de más del 70% de cacao es el menos adictivo y el más sano por su riqueza en polifenoles antioxidantes. Y es que ¿quién es capaz de resistirse del chocolate? Solo hay que verlo, olerlo y ese nos hace ya la boca agua. Seguidamente tenemos las patatas fritas de bolsa con un 3,73. Las patatas fritas son muy adictivas. Muchas de ellas contienen potenciadores del sabor, por lo que hacen que nos viciemos a comer más. Por eso muchas personas hasta que no se acaban la bolsa no dejan de comerlas. Muy de cerca les siguen las galletas, 3,71, contienen muchísimo azúcar, harinas refinadas, grasas saturadas, pero aquí no acaba la lista, hay más, por ejemplo un helado, 3,68, la típica hamburguesa que nos comemos con queso, 3,51, pero ¿por qué provocan tanta adicción estos alimentos? Comer comida basura, ultraprocesada, nos libera cantidades masivas de sustancias químicas que te hacen sentir bien. Y entonces nuestro cerebro quiere más alimento de ese tipo y se crea un círculo vicioso, del que no es nada fácil salir. Además, los productos están hechos de manera que sean fáciles de consumir, más agradables a la vista y además disponibles al alcance de todo el mundo, porque conseguirlos es mucho más fácil y más económico normalmente que si los compramos de manera natural. Una investigación de la Universidad de Newcastle determinó que los alimentos menos adictivos son vegetales, como los pepinos, las zanahorias, las manzanas, el brócoli, el plátano. Estos serían algunos de los que forman parte de una alimentación sana y equilibrada. ¿Y qué podemos hacer para dejar de comer este tipo de alimentos? Lo primero, para evitarlo, es no comprarlos. Parece fácil, lo ideal es que apuntes en la lista de la compra alimentos sanos y compras todos aquellos que te aparecen en la lista. Nada de voy al súper y empiezo a coger lo que se me ocurra, porque vamos a caer al final en la bolsa de patatas, en el chocolate, porque al final vas a acabar pues comprando todo ese tipo de productos. Consume más grasas saludables. Las grasas saludables que encontramos en alimentos como el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos son muy importantes porque son buenas a la hora de ayudarnos a dejar los ultraprocesados. Tercer consejo, que consumas menos azúcar. La OMS nos recomienda que el consumo total sea como máximo de un 10% del aporte calórico diario. Pero para personas que consumen mucho azúcar, desengancharse de ella es muy complicado. Por ello, tendrán que ir reduciéndose muy poquito a poquito hasta que se vayan acostumbrando. También se puede optar por otros endulzantes naturales como puede ser la miel, la stevia, el azúcar de coco. Importante que comas solo cuando tu cuerpo lo necesite. Si comemos entre horas, solemos picar alimentos ultraprocesados porque nuestro cuerpo lo pide, porque son saciantes, porque nos calman el hambre, porque están ricos. Lo ideal es hacer las 5 comidas al día con comida saludable y con cantidades que no nos den hambre a media hora. Ser constante, de nada vale comer bien una semana y 2 mal. Si es necesario podemos darnos algún premio, algún caprichito una vez a la semana para pues un poquito no tener ese sentimiento tampoco de culpa, pero tenemos que seguir una dieta saludable, equilibrada durante toda la semana porque nuestro cuerpo va a tener herramientas suficientes para
eliminar pues ese problemita, ese exceso que cometemos, pero no de manera que sea recurrente. Pero me gustaría que me contarais si os sentís esclavos de este tipo de comidas y que tomáis muy a menudo, qué es lo que sentís al tomarlo, qué alimento no os podéis desenganchar de él, si queréis que os aconseje alguna otra sustitución más saludable, me lo podéis dejar en comentarios o mandarme un mensaje privado por Instagram, que también los veo muy fácilmente. ¡Chao!